Hola chiquilines, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, espero que sí. Clases pasadas estuvimos trabajando un poco con el tema de la revolución industrial y terminamos el tema de la revolución hablando un poco de los obreros, del trabajo infantil, y de algunos aspectos a nivel social. Por lo tanto, hoy vamos a empezar a trabajar con el término imperialismo. Para eso yo encontré en internet una muy linda presentación PowerPoint, que acá aparecen los autores, Mónica Aravena y Nicole Reyes. Me encantó esta presentación PowerPoint, por eso la quiero compartir con ustedes, ¿sí? Bien, lo primero que tenemos que hacer es definir qué entendemos nosotros por imperialismo, ¿sí? El término imperialismo hace referencia a una actitud o doctrina o acción que conduce al dominio que ejerce un país sobre otros mediante el empleo de la fuerza militar, económica y política, ¿sí? Esto es el concepto según la Real Academia Española. Podemos ver también el imperialismo como una práctica de dominio que ejercen potencias europeas sobre pueblos que consideraban de menor desarrollo ubicados en África, Asia y Oceanía. Acá tenemos ¿sí? Una caricatura que se publica en 1885 ¿tá? Y representa un poco el tema de las ambiciones, ¿verdad?, de las grandes potencias como Francia, Inglaterra, Alemania, ¿sí? Con la conquista y el dominio de los nuevos territorios, ¿verdad? Esa pizza que están partiendo ahí representaría lo que es el mundo, ¿sí? Y el reparto que hacen las potencias. Bien, entendemos como imperialismo la gran expansión territorial de las potencias europeas, y acá nombra Reino Unido, Francia, Alemania, Países Bajos, Bélgica, Italia, Portugal, España, los últimos en menor medida, porque en realidad las grandes potencias imperialistas son Francia y Reino Unido, desde mediados del siglo XIX. ¿tá? El imperialismo aproximadamente empieza en 1870 y se extiende hasta la Primera Guerra Mundial en 1914. Este fenómeno llevó a que antes de la Primera Guerra Mundial el mapa del mundo estuviera lleno de posesiones al otro lado del océano de los países europeos, principalmente África y Asia. Bien, si tenemos que ver entonces la extensión temporal del imperialismo, vemos que está desde 1870 a 1914, ¿sí? Bien, ese imperialismo tiene una serie de causas, una serie de motivos. ¿Cuáles son ellas? Demográficas, acuérdense que nosotros estuvimos definiendo lo que era demografía, el estudio del crecimiento de la población mediante nacimientos y defunciones, causas políticas, ideológicas y económicas, ¿sí? Bien, causas demográficas, como lo dice la palabra, demográfico hace referencia al crecimiento de la población. Gracias a la revolución industrial, los avances técnicos y productivos logrados en la agricultura, la población europea crece, ¿tá? Aumenta. ¿Por qué? Porque nace más cantidad de gente y se muere menos cantidad de gente porque hay avances en las enfermedades que antes no habían. A partir de 1845, la explosión demográfica condujo a la emigración del campo a la ciudad y de un estado a otro, ¿sí? Bien, acá tenemos una gráfica, un cuadrito, ¿verdad? Año 1850, los habitantes y el crecimiento, ¿sí? Que tuvo un 26,2% en lo que tiene que ver con la población europea. 1870, la cantidad de habitantes y el crecimiento de un 25,6%. Y hacia 1900 la cantidad de habitantes y el crecimiento de un 26%. ¿Sí? Vemos cómo esa población, comparando las cifras, va creciendo, va aumentando y existe una necesidad de ese aumento, ese exceso de población, de ubicarla en otros lugares, ¿sí? Que tienen que ver con territorios conquistados. Causas políticas, ¿sí? La expansión mundial entregó prestigio internacional, lo que aumentó el nacionalismo de los países. Los conflictos imperialistas desviaron la atención sobre los conflictos internos, sociales. Además, se popularizó la idea de formar extensos territorios coloniales.
En este momento, para ser un país poderoso y rico, yo tenía que tener la mayor cantidad de colonias y territorios dominados. Por eso cada país, en ese nacionalismo, quería tener la mayor cantidad de territorios bajo su dominio. ¿Para tener qué? La hegemonía mundial. ¿Qué era la hegemonía mundial? Era el poder mundial. ¿Sí? Por eso hay una causa política en la cual yo, para tener prestigio, tengo que dominar territorios. Causas económicas. ¿Qué causas económicas tengo? Con el desarrollo industrial en Europa se necesitaron nuevos mercados donde invertir. Se iniciaron las exportaciones de nuevos territorios para extraer, las exploraciones, perdón, de nuevos territorios para extraer las materias primas, la utilización de la mano de obra a menor costo. Europa había pasado por la revolución industrial. Las máquinas precisan materias primas. Estos territorios en África, Asia y Oceanía tenían abundancia de materias primas que los europeos extraían a muy bajo precio, y aparte de eso tenían materias primas exóticas. ¿Qué significa esto? Que eran materias primas que los europeos no conocían: el té, el café, el cacao, entre otros. Los europeos extraen esas materias primas a muy bajo precio, las llevan a Europa, elaboran, manufacturan productos que venden a muy alto precio. Por lo tanto, la ganancia era muy elevada. En estos territorios también consiguen mercados en los cuales vender sus productos y consiguen mano de obra. ¿Por qué? Porque la población que vivía ahí, población aborigen, la establecen y la ponen a trabajar. Esto genera todo ganancias. Causas ideológicas. Desde mediados del siglo XIX surgen en Europa teorías racistas para explicar el por qué dominar territorios fuera del espacio europeo. La idea de que el hombre blanco es la raza superior. Los europeos tienen la tarea de civilizar a estos pueblos que viven en la barbarie, ¿sí? Los europeos se creían como una raza o un grupo superior a los aborígenes y creían que al ser superior tenían que llevarles su religión, su idioma, sus creencias y ponerlos a trabajar. ¿Por qué? Porque los tenían que civilizar. Como sabemos, esto es totalmente negativo. ¿Por qué? Porque cada cultura tiene su riqueza propia. Bien. Carrera por la hegemonía mundial. ¿Quién va a tener esta carrera por la hegemonía mundial? Imperios coloniales, como los nombré anteriormente: Inglaterra, Francia y Alemania. Son las grandes potencias imperialistas, ¿sí? Acá tenemos un mapa, ¿tá? Vamos a ver las referencias. En rosado nos aparecen las posesiones británicas, las amarillas las francesas, las naranja española, las grises portuguesas. Después tenemos las italianas, alemanas, belgas, danesas y holandesas. Cada país está representado por un color. Como vemos, el mundo se transforma en muchos colores. ¿Por qué? Porque cada territorio estaba dominado por una potencia europea. ¿Sí? Miren por ejemplo, lo que es África. Totalmente dominado, ¿sí? Oceanía también, y territorios de Asia. Acá, por ejemplo, tenemos el mapa de África, ¿sí? Miren la cantidad de potencias, ¿tá?, que van a dominar el continente africano. Se lo van a repartir como quien reparte una torta, ¿sí? Mapa de África tras la conferencia de Berlín de 1884-1885. Esta conferencia tiene la finalidad de ponerle un poco de orden al reparto colonial, pero como ustedes ven era un reparto totalmente atroz, ¿sí? ¿Por qué? Porque un territorio conquistaba a otro y otro país quería conquistar también la misma cantidad para no sentirse menos. Por lo tanto, en un lapso de menos de 10 años, África quedó totalmente dividida. Las colonias, que son los territorios dominados, se van a organizar en diferentes cuestiones. Están los enclaves coloniales. La potencia colonizadora tiene plenas facultades para extraer los recursos e imponer las autoridades en el país dominado.
Los protectorados, el país dominador ejerce influencia, solo en asuntos exteriores se respeta el gobierno indígena, se cumple un rol protector, y los dominios están estados teóricamente independientes y donde se asentaron gran cantidad de migrantes europeos. ¿Sí? Acá tenemos un poco la organización de las colonias, ¿verdad? Y después tenemos el tema de las consecuencias del imperialismo, que eso lo vamos a ver la próxima clase. La idea de hoy era trabajar un poco con el concepto del imperialismo, ¿sí? Y trabajar con los motivos. ¿Qué les voy a pedir yo, chiquilines? Que ustedes hagan en un documento Word o en el cuaderno, que puedan, en base a lo trabajado y en base a la presentación PowerPoint, que puedan hacer un esquema con el concepto del imperialismo y con los principales motivos. No se olviden de poner en ese concepto desde cuándo a cuándo se da el imperialismo, los años, ¿sí? Cuáles son las potencias europeas, cuáles son los territorios que van a dominar, ¿sí? Un esquema completo, y ese esquema, que lo pueden hacer por computadora o lo pueden hacer en el cuaderno y mandarme una foto, lo pueden subir a CREA, que voy a crear la actividad, o mandármelo a mi correo profehistoria1789@gmail.com, y tienen tiempo hasta el lunes 4 de mayo, ¿sí? Bueno, les mando un beso grande y cualquier cosa me escriben.